Yo traigo una palabra de parte del Señor para nosotros que va a bendecir nuestras vidas. Esta palabra, hermanos, es para reflexionar y confiar más en Dios, porque necesitamos confiar más en Dios por todo lo que está pasando, todo lo que estamos oyendo, pero ah, hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos completamente. Yo no sé de usted, pero yo recuerdo cuando yo le di mi vida a Cristo. Yo siempre andaba buscando la voluntad de Dios y uno recién convertido, uno busca la voluntad de Dios y está orando por la voluntad de Dios y espera que Dios le hable a uno para dirigir su vida. Y en veces uno comete tantos errores, hermanos, en cuestión a buscar la voluntad de Dios, porque anda buscando un tiempo para entrar a un lugar o para tener un ministerio y se oyen muchas voces, al menos ese fue en mi caso. Y ya confiado de que el Señor me estaba llamando a predicar, porque aunque usted no lo crea, yo era un niño muy callado, silencioso, siempre apartado, no me gustaba hablar. Por eso cuando sentí que Dios me estaba llamando al ministerio, realmente yo era muy penoso, hermanos. Y todavía me da vergüenza, no crean. Pero pues hay que cumplir un trabajo. Pero lo que les quiero hablar hoy, hermanos, es sobre lo que muchas veces desconocemos o no se nos ha enseñado en la iglesia o en un instituto bíblico, y es que Dios es un Dios soberano. Y esto soy muy casual, pero no, es algo muy, muy interesante. Recuerdo cuando nosotros evangelizamos, como nosotros hicimos muchos viajes misioneros, y en los viajes misioneros uno va y evangeliza a la gente, y la gente, había mucha gente que hacía esta pregunta, y en ese tiempo a lo mejor no se las podía contestar, porque la gente preguntaba esta pregunta: oiga, hermano, oiga, ¿por qué la gente buena sufre? ¿Por qué hay tantos niños en África muriéndose de hambre? Y había muchas preguntas de esas. Esa pregunta de tiempo en tiempo, no sé si usted se la ha hecho, pero yo sí me la he hecho de tiempo en tiempo en mi vida. Y la verdad, hermanos, es que nadie puede responder esa pregunta. Nadie. Solamente el que tiene la respuesta es Dios. Fíjese que en el tiempo de Jesús siempre se relacionaba la enfermedad con el pecado. O sea que ellos creían que si una persona estaba enferma es porque esa persona estaba en pecado. Y aún ahorita, hasta ahorita, hay iglesias, hay iglesias que todavía piensan lo mismo, que si estás enfermo, estás en pecado. Y esto no es nada nuevo, pero en el capítulo 9 de Juan hay una historia, hermanos. No busquen más, se la voy a narrar. Hay una historia de un ciego. Cuando los discípulos le vieron, le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó este? ¿Este o sus padres? Le preguntaron a Jesús. Pero Jesús le responde y dice: no, ni este ni sus padres. Esto pasó para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, bueno, si podemos decirle, ok, por el lado de los discípulos y de Jesús todo está bien, pero ¿qué del ciego? Él escogió estar ciego. Sin embargo, Jesús dice que él estuvo ciego para que el nombre de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Pero es bien curioso porque en el capítulo 5, hermanos, también Jesús había hecho un milagro a un paralítico. Y lo que Jesús le dice a este paralítico, le dice: mira que has sido sanado, no peques más para que ninguna cosa peor te venga. O sea que los discípulos habían oído a Jesús decir eso. A todos dijeron: pues les aseguro que es cierto que toda persona que tiene enfermedad está en pecado. Por eso hicieron esa pregunta.
Pero todos conocemos la palabra, el famoso versículo de Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para vuestros hijos, para que cumplamos la palabra de esta ley. Esto, hermanos, nos hace ver esto. Quiero que pensemos en 3 palabras que vamos a estar hablando: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Estos son los 3 atributos de Dios. Omnipotente es que todo lo puede. Esa palabra viene de 2 vocablos, hermanos, que significa omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Él lo puede todo, ¿ok? Omnipresente significa que está presente en todas partes y al mismo tiempo. Omnisciente, hermanos, es que Él conoce todas las cosas reales y posibles. Ahora, ¿por qué es importante que como cristianos conozcamos esto? Porque conociendo esto, hermanos, nos va a dar confianza más en Dios. Porque si usted y como yo hemos pasado por cosas que ni pensamos que íbamos a pasar, y en vez de nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Les voy a contar una historia de un muchacho que se entregó a Cristo. Vamos a analizar esta palabra que les voy a decir. Este muchacho se entrega a Cristo y tiene un llamado al ministerio. Pero a él le aconsejan y le dicen, mira, si vas a entrar al ministerio, pues tienes que casarte para que, ¿verdad? Para que se mira mejor en tu vida, y aparte para que no causes no vaya a pasar algo en la congregación con una muchacha, lo que sea. Y él decía, ok, voy a hacer eso. Y él comenzó a orar por la voluntad de Dios y comenzó a orar, Señor, mándame a una esposa. Yo no quiero novia, yo quiero una esposa, yo me quiero casar. ¿Está bien eso? Sí. Lo curioso de todo esto es que, oigan esto, hermanos, a 30 minutos de distancia estaba la esposa de él. Nomás que había 2 problemas. Estaba embarazada y estaba casada. Entonces usted dirá, ¿se imagina que Dios le enseña a este muchacho, esa va a ser tu esposa? No puede ser. ¿Verdad que se oye como, cómo puede ser la voluntad de Dios que yo le estoy pidiendo a Dios una esposa y luego me la está mostrando y está embarazada y está casada y tú me estás diciendo que esa va a ser mi esposa? ¿Verdad que no se oye? Pero el Dios soberano, Dios es soberano. 2 años pasaron, 2 años y medio, y yo me casé con ella. Esa es mi esposa. Pero si Dios me la fuera mostrado en ese momento, y usted diría, ¿qué es? No. El hombre con el que estaba casada murió, le pegó cáncer, en 1 año murió. Ahora, yo no quería eso, y yo no sabía eso, pero aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. O sea, injusto o justo no lo entendemos, pero lo que te quiero decir es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es de Job. Hermanos, a Job le pasaron, todos conocemos la historia, a Job le pasaron muchas cosas, pero Job ignoraba, mientras que él estaba pasando por todo lo que estaba pasando, él ignoraba que en el cielo había 2 conversaciones, una era del diablo y una era de Dios. Él ignoraba eso. Él no sabía que estaban hablando de él. Él no sabía que su fe iba a ser probada. Él no sabía. Yo a veces me pregunto, ¿qué estará Dios hablando de mí? ¿En serio?
¿qué estará Dios hablando de mí? Le voy a leer una historia en la palabra. En la Primera de Reyes 22. Esta historia casi nunca la he oído en una predicación, porque casi nadie predica sobre esto. Pero es una historia muy interesante, bien interesante esa historia, que habla de una guerra. Miren, en aquel tiempo, cuando un rey iba a la guerra, un rey consultaba a un profeta y le decía al profeta, ¿iremos a la guerra? Y el profeta decía, ¿sí o no? Esa es la manera que se conducían. Y en este caso, este rey tenía muchos profetas diciéndole, ves a la guerra, Dios te da la victoria, ves a la guerra, Dios te va a dar la victoria. Pero había un profeta, que se llama Micaías, que él no consultaba, porque él decía, no, siempre que consulto a él me trae malas noticias, nunca me dice nada bueno. ¿Qué no pasa hoy en día, hermanos? Lo mismo, que siempre buscamos que nos digan algo bueno y no lo que Dios quiere decirnos. En serio, eso nos pasa a todos, porque nadie queremos malas noticias. Vamos a leer esto rápidamente. Primera Reyes, capítulo 22, versículo 12 dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Y el mensajero, versículo 3, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una vez anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Pero el que es de Dios responde de esta manera. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Y ya va él, hermanos. Eso es lo que él está diciendo. Pero hace lo contrario. Y uno se queda, no acaba de decir eso. Pero miren, versículo 15. Vino pues el rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová lo entregará en manos del rey. Pero el rey entendió algo, dijo. Versículo 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Versículo 17. Entonces él dijo, yo vi todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvese cada uno a su casa en paz. Aquí lo que está hablando el profeta, no vayan a la guerra, regresen en paz. Pero el rey insistía en ir a la guerra. Versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y lo vas a conseguir. Ves y hazlo. En el cielo, hermanos, hay muchas cosas pasando. Y la Biblia narra ciertas historias que quiero que ustedes entiendan que en el cielo hay cosas pasando, hermano. O sea, hay conversaciones. Todo lo que pasa en este mundo, todo lo que se debe a cabo, hermanos, nada pasa porque pasa, sino que antes en el cielo se da permiso o no se da permiso. Pero una de las cosas que podemos estar confiados nosotros como cristianos, hermanos, es que Dios permite o no permite. Porque no puede caer ni un cabello de nosotros, hermanos, sin que Dios lo permita. Pero no sabemos
que nos espera. Por lo tanto, y esto nomás era la introducción, porque quiero enfatizarme en el libro de Ruth, hermanos. No sé cuántos han leído el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro muy interesante. Y ahí vamos a ver lo que Dios hace con la soberanía de Él. El libro de Ruth se lo voy a parafrasear, se trata de una pareja con 2 hijos. Dice la palabra que hubo hambre. Hubo hambre y dice la palabra que ellos emigraron a Moab. Se fueron. Yo leyendo esto, digo, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que hayan emigrado. ¿Por qué? Había una hambre. El hombre tenía que proveer para su familia. Salieron y llevaban a sus 2 hijos con él. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y vean, y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Esta es la historia de Dios. Vamos aquí a ver la soberanía de Dios. Número 1, hubo una hambre. Y ellos salen a Moab. Y dice la palabra que en Moab muere el esposo de Noemí. Después mueren los 2 hijos de ella. Y dice la palabra que uno de los hijos, los 2 hijos se casaron. Uno se casó con Orfa y otro con Ruth. Dice la palabra que ellas regresaron con su marido, regresaron con Noemí de nuevo a Belén. Pero vea esto, hermanos. Yo lo estaba analizando esto y trato de entenderlo, pero mi mente no lo entiende. Mire, Noemí significa mi encanto, mi delicia. ¿Está bien, verdad? Elimelec significa mi Dios es rey. Pero los hijos, hermanos, Malón y Kelión. Malón significa enfermo. Kelión significa débil, defectuoso, desperdicio. O sea, ¿cuántos de ustedes saben su significado de su nombre? Espero que sí. Yo aquí lo traigo. Roca. Pero para los judíos, hermanos, eso era importante. Yo no entiendo por qué, no sé si fue Noemí o Elimelec, por qué le puso a sus hijos enfermo y le puso al otro desperdicio. Yo no entiendo. Uno escoge los nombres de los hijos, pero entonces, hermanos, pasa que ellos mueren y regresan. Y va Noemí y entra a la aldea. Dice la palabra que entra a la aldea y viene llorando. Entonces todos se dan cuenta de lo que había pasado con ella. ¿Qué había pasado? Había perdido a su esposo y a sus 2 hijos y ahora venía con una nuera que se llamaba Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era una moabita. Era una descendiente de la hija de Lot. Y la manera que surgió esa descendencia de los moabitas fue a través de un incesto con su padre. Vamos a ver el retrato grande aquí. Dios permite que salga esta familia. Dios permite que se case sus 2 hijos, que se muera todo eso. Dios lo permite porque es soberano. Porque Dios tenía que traer
a una mujer de una descendencia, de un incesto, oiga bien esto, para traerla y que se casara con vos. Porque de ahí, dice la palabra que de ahí nació Obed. Y Obed fue padre de Isaí. Y Isaí fue padre de David, el rey. ¿Entienden esto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué esto? Dios, hermanos, en veces nos sorprende con cosas que no podemos entender. Si usted ha pasado por algo o ha tenido situaciones que no entiende, no las quiere entender. Solamente confíe que Dios está obrando su perfecta voluntad en usted. No necesitamos entender la voluntad de Dios. Necesitamos confiar que Dios lo está haciendo. Y lo más interesante de todo, según la tradición judía, Boaz tenía 80 años y Ruth tenía 40. O sea, no suena. El matrimonio está muy disparejo. Pero la voluntad de Dios, hermanos, siempre se va a cumplir. No lo entendemos, no lo vamos a entender, pero Dios, hermano, siempre va a hacer su voluntad. Siempre. Y este capítulo, vamos al capítulo 4. Versículo 11. Ya cuando ya decide Boaz a casarse con Ruth, vean esto. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos. Aquí tenemos algo de historia. Antes, en aquel tiempo, los negocios se llevaban a la entrada del pueblo. Ahí se juntaban los ancianos, ahí se hacían los negocios. Y para verificar el negocio, a la persona le daba su sandalia a la otra persona, y, ¿verdad? Esa era la manera que ellos hacían negocio. Es algo histórico aquí. Pero vea lo que dijeron. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Y luego declaran una bendición sobre él. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven de Jehová. Miren, ¿quién era Lea y quién era Raquel? Lea y Raquel son las madres de los 12 tribus de Israel. Conocemos la historia que Jacob amaba a Raquel y no quería a Lea. No quería a Lea. Pero cuando despertó, después de la boda, a la que vio no fue a Raquel, sino a Lea. Y conocemos la historia. Trabajó 7 años por Raquel. Mira, hermano, muchas veces las bendiciones de Dios te la va a dar, pero no te va a decir cómo vienen. No te va a decir cómo viene la bendición. Muchas veces va a venir de una manera que tú no la esperas. Jacob conoce a Raquel, se enamora de Raquel, está dispuesto a trabajar por Raquel 7 años, se casa y le dan a Lea. Dice la palabra que Lea comenzó a tener hijos. Y entre los hijos que tuvo Lea, uno se llama Leví y el otro se llama Judá. Qué interesante. Porque
de Judá viene Jesucristo. ¿Cómo Dios agarra a una persona que es despreciada y no es amada y de ella saca a la persona que va a venir su descendencia? Leví, los levitas, Moisés, ahí estaba Moisés también. Qué interesante, ¿no? Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, hermanos, siempre va a ser con un propósito. Yo siempre me he hecho la pregunta cuando Dios le dice a Moisés, te voy a mandar a Faraón, tú le vas a decir esto y esto a Faraón, pero Faraón no te va a hacer caso. ¿Para qué voy? Me está diciendo que no me va a hacer caso, entonces ¿para qué voy? Dice la palabra, hermanos, que Dios escogió a Faraón para que el nombre de Dios sea exaltado en toda la tierra. O sea, ¿suena injusto? No, humanamente sí, pero Dios es soberano. Aleluya. Vayamos al libro de Lucas. Estamos viendo la soberanía de Dios, hermanos. Cómo Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Amén. Y la razón de este mensaje, hermanos, es para que nosotros podamos estar tranquilos y confiar que Dios está obrando su perfecta voluntad. Versículo 31 al 34. Digo también el Señor, Jesús, le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Miren, Pedro no sabía esto, pero Jesús, que es Dios, supo, el diablo tiene que pedir permiso si te va a hacer algo a ti. Él no te puede tocar. No puede. Y si Dios permite, siempre hay un propósito. Así que tranquilos. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero vea, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Jesús estaba tirándole a Pedro una profecía. Pero vea, hermanos, cómo somos nosotros los seres humanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Muchas veces, hermanos, nosotros, y yo también lo he dicho esto, yo sirvo al Señor, no, yo te voy a servir, Señor. Pero cuando viene la prueba, hermanos, ay, Señor, en ese momento se me olvida esto, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente y que Dios es soberano. Se me olvida. Por eso esta palabra, yo no sé qué estará pasando cada uno de ustedes en tu vida, pero esta palabra es para que tú entiendas, hermanos, que Dios es soberano y que si Él permite ciertas cosas en ti, Él sabe por qué. Ni yo lo puedo saber, ni el pastor lo puede saber, pero Dios que mira tu vida entera y completa, Él sabe lo que permite, pero una cosa te digo, que si Él lo permite, Él te va a dar también la victoria. La soberanía de Dios, hermanos, es tan hermosa. Pero no, esto no se puede decir, yo la acepto y la creo. No, esto la tienes que vivir. Para todas las personas que han perdido un ser querido y que duele. A mi hermana la mataron. A mi hermana, mi papá murió, son de familia, pero yo he entendido esto. Yo lo he entendido así. No sé qué fue lo que causó eso,
Pero aún así, Dios es soberano. Aún así, Dios es bueno. Aún así, Dios es fiel. Aún así, seguiremos confiando en el Señor. Si tu pariente o tu familiar se fue, es porque será el tiempo del Señor. ¿Sí? No tiene que dar Dios explicación por qué, a quién se lleva así y a quién no se lleva. Simplemente Él es Dios, Él es soberano y a Él sea la gloria. Esto una vez lo he mencionado mucho porque es algo que nos pasa a todos. Ahora que mi hijo pide se vaya al Army, lo siento, y da ganas de llorar. Y el que no es padre, hombre, ¿para qué lloras? Pues sí, porque no es tu hijo, ¿verdad? Pero la realidad se nos olvida, hermanos, que no son nuestros, son emprestados. Nada es nuestro. Yo quisiera decir que sí, pero no, nada es nuestro. Ni tu vida es tuya. Pero unas veces se posesiona de los hijos, se posesiona de la esposa, se posesiona de casas, de carros, y decimos, mi casa, mi carro, mi esto. Pero nada es tuyo. Y se nos olvida. Y Dios, hermanos, nos quiere recordar esta noche que todo lo que Él quiere es que tú tomes aliento y confíes en Él, que Él está obrando su perfecta voluntad en tu vida y que tu confianza en Él crezca. Posiblemente ahorita todo está bien a lo mejor en tu vida, pero puede que mañana te llegue una noticia que te va a sacudir. O puede que me llegue a mí. No, eso no es desear el mal, no, eso no es hablar, simplemente es parte de la vida. Hay días buenos y hay días malos. Pero aquí lo importante, como decía Israel, no es tanto eso que pase, sino que nos estemos listos para ver a cara al Señor. Eso es lo más importante de todo. Y aquí vemos, hermanos, cómo Pedro quiere rechazar lo que Jesús ya había hablado. Y conocemos la historia, que Pedro después llora. Porque todo lo que él decía que iba a hacer, no lo hizo. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces, cuántas promesas le has hecho tú a Dios y no has cumplido? Yo bastantes, hermanos, la verdad. Digo que lo voy a hacer y no lo hago. Digo que voy a orar más tiempo y no lo hago. Digo que voy a evangelizar y no lo hago. Voy a hacer... Y ahorita que estamos bajo la gracia, todo está bien, hermano. Está bien. Estamos bajo la gracia. La gracia solamente es un tiempo donde estamos aquí en la tierra y hay cosas que Dios nos deja pasar. Pero este tiempo aquí en la tierra, solamente Dios nos está preparando para lo que viene. Hay gente que dice, no, hermano, aunque yo llegue al cielo, aunque sea de panzazo. No. ¿Al cielo se llega o no se llega? Dice la Biblia, hermanos, que en el cielo se van a abrir los libros. Fíjate, hay un juicio, no para condenación, pero para recompensas. Dice la Biblia que ahí van a estar todos los santos de todos los tiempos, desde Adán hasta, todos van a estar allí. Y va a haber millones de ángeles. Y vamos a estar todos allí. No en el trono blanco, pero en el trono. Y vamos a ser recompensados según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Si usted evangelizó, ganó una alma. Si usted, lo que haya hecho, si ayudó a alguien. Dice la palabra que ni un vaso con agua va a quedarse recompensa.
y delante de todos nos van a premiar. Y uno dirá, ah, hermano, pues somos millones y millones. No se preocupe, es una eternidad. Y no nos daría vergüenza, hermanos, enfrente de todos, que nos den una piedrita. ¿Y qué? ¿Es todo? ¿Es todo lo que tienes? Por eso, hermano, como Dios es soberano, Dios nos hace pasar a nosotros por temporadas, por tiempos, porque lo que Dios quiere hacer es sacar lo mejor de ti. Es sacar lo mejor de ti. Y lo mejor de ti muchas veces no es estar sentado, sino cuando te sacuden, hermano. La soberanía de Dios, hermanos, siempre se va a manifestar en nuestras vidas. No te preguntes, Señor, ¿por qué? Y para terminar, hay otra historia en la Biblia, nomás se los voy a narrar, donde dice la palabra que hay un rico que está haciendo dinero, hermanos, esa persona. Y dice la palabra, Jesús dijo, esta es una parábola, enseñando una verdad. Dijo Jesús, que este rico decía, mira todo lo que estoy haciendo, pues voy a hacer más graneros porque Dios me está prosperando. Y él decía, alma, gózate, mira todo lo que tienes. Y una vez vamos al cielo, pero en el cielo había una conversación para él. Y la conversación dice así, ¿no sabes que esta noche han pedido tu alma? O sea que iba a morir. Y lo que tú tienes, ¿para quién será? No sabemos qué es lo que se aproxima. Estoy en rumores de guerra, soy lo que está pasando. El hermano Bolaños nos habló un poquito de eso. Pero pasa lo que pasa, hermanos. Aquí es cuando nuestra fe tiene que estar fundada en Él. Sabiendo que Él permite y no permite. Y tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Así que tome aliento con esta palabra. Dígale, Señor, tú eres soberano. Yo entiendo. Porque, ya para terminar, dice la Biblia que este libro, hermanos, es para nosotros, pero no para Dios. Él tiene promesas para nosotros y las va a cumplir, pero esto no se aplica a Él. La soberanía de Dios está sobre la Biblia. Esto es para nosotros, para nuestros hijos, para que cumplamos, pero no para Él. Que no se nos olvide que esto no se aplica a Él. Él tiene promesas que nos las va a dar. Él tiene promesas que si según los requisitos de la palabra, si cumplimos, Él nos va a dar. Pero aparte de esto, hay algo, hermanos, que no conocemos y no entendemos, y está Dios. La soberanía de Dios, que ruge, que gira alrededor de las galaxias, de todo. No se nos olvide a quién estamos sirviendo. Que no se nos olvide que Él es nuestro Padre y nos ama y Él quiere lo mejor para ti. Pero si tú no has entendido el mensaje que Dios está dando en tu vida, no sea que esta noche haga una conversación de decir, Pedro no está haciendo caso, hay que zarandearlo un poquito. Lo digo mi nombre por no decir el suyo. Porque la zarandeada va a estar buena. Y todos, hermano, todos, y todo porque Dios nos ama. Si no nos amara, no pasaría eso, pero porque nos ama. Nunca le hemos dicho a mis hijos, te voy a pegar, a mí me duele más. No, papá, sí, a mí me va a doler más. No, pues ¿cómo? Pero no es cierto. El que le duele es el pobre bebé, ¿no? Dios es un Padre amoroso.
Confiemos, hermanos, más en Él. Póngase de pie ahí donde está. Yo no sé cómo está su vida, pero sí sé cómo está la mía. Y es tiempo nomás, este mensaje es de reflexión, reflexionar. No reflexionar en nadie más, reflexionar en uno mismo. Y nunca diga, hermano, que este mensaje no es para usted porque se puede volver una realidad. No, este mensaje no es para mí. Cuidado con eso. A mí me ha pasado muchas veces. A veces no quiero ni predicar porque, ay, Señor, predico algo y me pasa algo. Pero Dios es soberano, hermanos. Él va a hacer su voluntad. Que si lo que viene en cara, está bien. Que pase lo que Él permita y lo que Él quiera, pero tu fe y mi fe debe estar estable en el Señor. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Señor, tú lo hiciste con tu pueblo de Israel. Usabas naciones para llamar la atención. Usabas reyes para llamar la atención. Porque tú siempre has amado a tu pueblo. Y ahora somos tu pueblo, Señor, que estamos aquí esta tarde, Padre. Señor, yo te pido por mis hermanos, Padre. No sé lo que está pasando en sus vidas, Señor, pero tú sí sabes. Yo sé que tú has hablado. Yo sé que esto no fue mensaje grandioso, Señor, pero es un mensaje para reflexionar en nuestras vidas. Porque tú vienes pronto, Señor. Y porque vienes pronto nos estás hablando, Señor. Nos estás hablando que reflexionemos en nuestras vidas. Reflexionemos en nuestra fe. Reflexionemos cómo estamos contigo. Porque, Señor, si tú vienes pronto, si el rapto llegara a ocurrir esta noche, yo me quiero ir contigo. Yo no quiero quedarme. Porque, Señor, yo te amo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Porque, Señor, eso es lo que cuenta. Y recuérdanos, Señor, día tras día, que nada es nuestro. Cada suspiro que damos es por tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad. Bendice a mis hermanos, Señor. Protégelos, cuídalos de todo mal, Padre. Guíalos en toda verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdalos, Padre Santo, a entender cuando pasa el tiempo que hay veces cosas que no entienden, Señor. Cuando lleguen un problema a su vida, que ellos puedan descansar. Que podamos decir como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Porque, Señor, aquí estamos de pasada, pero aquí no es nuestro destino, Señor. Un día te veremos cara a cara, Señor, y te queremos ver sin tener nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos, Padre. Los pongo tu mano a esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús.